lo que era la vida de los primeros cristianos y que era la iglesia que funcionaba con efectividad. Y fue la iglesia, les dije, subir la escalera, pero primero Dios, el día resumido, Jesús dejó establecida, Él no se fue preocupado. La vida de los primeros cristianos ya va a estar bien. Así es que hoy vamos a continuar y vamos a ir aprendiendo. Les dije en resumido lo que era la vida de los primeros cristianos y que era la iglesia que funcionaba con efectividad. Y fue la iglesia que nuestro Señor Jesús dejó establecida. Él no se fue preocupado. Él cuando se fue sabía que había entrenado personas, que las había enseñado cara a cara para poder llevar a cabo la misión. ¿Cuál es la misión, hermanos? La misión imposible para muchos, pero posible para su cuerpo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Alcanzar a los perdidos. Jesucristo vino, pagó el precio en la cruz del Calvario para que ahora nosotros, cada uno de nosotros, seamos parte de su cuerpo y podamos trabajar unidos para hacerles saber a todo el mundo que está afuera, perdidos, sin esperanza, que hay esperanza en Cristo, que hay oportunidad en Jesús, que es cierto, a veces la vida se vuelve tan pesada, tan cargada, pero Él ha venido a pagar un precio para que usted y yo podamos vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos, no estamos más cautivos ni condenados a muerte. Dice la palabra de Dios que cuando nuestros, bueno, algunos dicen nuestros primeros padres, no sé por qué a mí no me gusta decir eso, pero así son conocidos, Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios creó. Cuando ellos fallaron a Dios, dice la palabra que un edicto de muerte, un acta de muerte fue levantada en nuestra contra. Y nuestro Señor Jesús vino a abolirla en la cruz del Calvario. ¿No es eso poderoso? ¿Usted cree que eso es poderoso? Denle un aplauso fuerte a Dios si usted cree que eso es poderoso. Amén. Y dígale gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque Él puso su vida para que usted y yo ahora podamos tener vida. Ese es el Evangelio. Muchas veces no lo comprendemos y por eso no podemos vivirlo y no podemos caminar en él, porque sencillamente no hemos puesto atención, no nos ha llegado esa revelación a nuestro corazón de lo que verdaderamente significa ser cristiano. Entonces tomamos a veces conceptos equivocados y pensamos ser cristiano es una religión más, es una actividad más, es algo más que la gente adopta cansada en esta tierra de tantas y tantas y tantas religiones y sencillamente se hace cristiano. Pero ser cristiano, hermano, no es una religión. Ser cristiano es ser un discípulo de Jesucristo, es seguir sus pisadas, es ser redimido por su sangre, creer que Él vino a traer la solución a nuestra vida y que ahora nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida diferente que inicia aquí en la tierra, porque muchas veces pensamos solamente en la salvación como la eternidad y por eso mucha gente no le da valor, porque dice, me faltan, si son 120 años y hace cuenta, me faltan tantos años para que voy a ir a disfrutar la eternidad, mientras disfruto aquí en la tierra y cuando ya se me acerque el tiempo, entonces me acerco a Cristo. Pero Él nos ofrece una vida en abundancia y esa vida en abundancia podemos disfrutarla aquí desde la tierra. Los apóstoles, los primeros seguidores de Jesús entendían perfectamente esa parte y abrazaban todos los beneficios de la cruz, y ese es el propósito de Dios también para nosotros. Entonces hoy vamos a ir más profundo acerca de cómo era esa primera iglesia que Dios estableció, cómo eran los primeros cristianos, para que nosotros podamos volver, si es que hemos salido de la perfecta voluntad de Dios, de cómo su iglesia debe caminar, y entonces poder hacer las cosas bien y ser efectivos en lo que hacemos. Quiero que vaya por favor a Hechos 2:42. Vamos a estar tomando este versículo base para nuestra enseñanza del día de hoy. Hechos 2:42. Estamos ansiosos por iniciar en nuestro evangelismo y ojalá que todos los que estamos aquí estén dispuestos a empezar a trabajar y compartir el evangelio.
y que pronto, hermanos, este lugar no sea insuficiente para lo que Dios vaya a ir haciendo en las vidas. Dice ahí la palabra de Dios, ¿lo tienen todos? Amén. Dice ahí la palabra, permanecían unánimes en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Hasta ahí dije. Entonces iniciamos viendo las características de los primeros cristianos y vimos que una parte importante en sus vidas era que ellos permanecían unidos. ¿Cómo se puede permanecer unidos? Por ejemplo, en un matrimonio, si no hay metas, si no hay visión, si no hay propósito, no puede haber unidad. En una escuela determinada, cuando usted dice, por ejemplo, quiero aprender a cocinar, usted no va a ir a una institución en donde enseñen karate, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que va a buscar? En donde le enseñen el arte de la cocina, el poder aprender a realizar las cosas que usted quiere lograr hacer. Cada lugar específico está para cada cosa. Los discípulos sabían que el reino de Dios, que el propósito de Dios al enviar a Jesús a esa tierra era para que todos los perdidos, todos los que estábamos muertos en delitos y pecados, tuviéramos vida. Ellos lo sabían. Por eso cuando ellos se reunían, hermanos, yo no sé si usted se da cuenta, el grupo que Jesús escogió era demasiado pequeño a nuestros ojos, ¿no? Porque usted al día de hoy ve 12 personas y dice, no es nada, es demasiado pequeño, ¿qué voy a hacer con 12 personas? Pero nuestro Señor Jesús, para alcanzar toda la humanidad, escogió 12 personas. ¿Y fueron efectivos, sí o no? Pero díganlo fuerte, porque merece la honra, porque dice la palabra de Dios que honra, el que honra merece. 12 personas fueron tan efectivas, quizás unos más que otros, porque vemos cuando estudiamos la vida de los apóstoles, que había unos que eran súper metidos en la comisión. Y encontramos por eso muchas escrituras acerca de ellos. Eran 12, y usted se ha dado cuenta que de esos 12, solamente poquitos de ellos encontramos hazañas, cosas que hicieron, y de ahí la gente que se fue añadiendo, todos los discípulos. Pero lo importante que habían esas 12 personas al inicio, y por lo cual pudieron lograr que el día de hoy usted y yo, hermanos, en una tierra tan lejana, porque está bastante lejos donde ellos vivían, a donde nosotros vivimos, pero hasta acá llegó el evangelio por 12 personas. A ver, toque su corazón y diga, yo quiero ser como algunos de esos 12 que tomaron con seriedad la gran comisión, que tomaron con seriedad ser parte del cuerpo de Cristo. He escuchado algunas veces gente decir, esto no es para todos. Y sabes, triste, porque Jesús vino a dar la vida en la cruz para todos. Él no tenía favoritos. Él cuando estaba en la cruz no estaba pensando, solo lo voy a hacer por José, solo lo voy a hacer por la hermana, él miraba a todos y a todos nos amó tanto y dijo, es por todos. Y cuando decimos esto no es para todos, no es que Él hizo acepción de personas, es que nosotros decidimos vivir la vida no para lo que fuimos creados. Hay un propósito en nuestra existencia y no podemos olvidarlo. Estas 12 personas, dice la palabra, tenían en común todas las cosas, perseveraban unidos en la doctrina. ¿Qué doctrina? ¿De dónde tomaron ellos la doctrina? ¿De dónde tomaron ellos la enseñanza? Jesús mismo se la reveló y ellos hicieron el trabajo para que usted y yo el día de hoy tengamos el conocimiento de ella. Les leí el capítulo de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo de 3 al 5. Estos los leímos ya, se los quiero repetir, pero no los busque porque ya los buscamos la semana pasada o la antepasada que iniciamos, pero quiero que lo tenga en su mente, la importancia de la doctrina, la importancia del evangelio. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ponga atención, si alguno trae una nueva revelación acerca de lo que es el evangelio y no se puede conformar a sencillamente lo que nuestro Señor Jesús habló y está escrito en la palabra, a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido,
no sabe nada, o sea, es un ignorante y delira. ¿Sabe qué es delirar? Cuando una persona no está bien en sus facultades mentales y está hablando cosas que están fuera de orden. Y la palabra de Dios dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales eso es lo que provoca en nuestra vida cuando no nos conformamos al evangelio de Cristo. Cuando no somos capaces de decir, Señor, tu palabra es suficiente. El fundamento de nuestra fe está claro y es suficiente, papá. No tenemos que estar buscando fuera de esto. Dice, entonces empiezan a nacer contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y a nosotros, los hijos de Dios, que nos conformamos con el evangelio de Cristo, con su palabra nos es suficiente, nos da un consejo y nos dice, apártate de ellos. ¿Se da cuenta? Esta mañana pensaba en algo, me venía algo a la mente, y es que a veces nosotros como humanos tendemos a ser muy emocionalistas. Cuando yo le digo emocionalistas es que somos dominados por nuestras emociones. Hay cosas que tenemos que hacer y no las hacemos porque nuestras emociones nos dominan y decimos que esto es lo correcto para hacer, pero no lo hago porque eso va a causar una emoción contraria en otra persona o en mí, y nos dejamos guiar por nuestras emociones. Y pensaba nuestro Señor Jesús, si Él, cuando iba a ser llevado a la cruz, cuando su Padre le da la orden, cuando Él entiende que es la única manera de traer salvación a la humanidad, Él hubiera sido dominado por sus emociones, usted y yo no estuviéramos aquí. Imagínense a Jesús caminando hacia la cruz diciendo, me duele, ¿por qué tengo yo que cargar el peso, el pecado de toda esta gente? Me duele el saber que ni siquiera lo van a apreciar, que va a haber gente que me va a menospreciar. Imagínense a Jesús dominado por sus emociones, llorando, destrozado. No vale la pena, esa gente no va a hacer nada por mí, esa gente lo va a tomar a poco. No estuviéramos usted y yo aquí. Y Dios nos da ejemplo de que las cosas a veces, aunque no nos gusten, aunque no nos parezcan, pero si es lo que Dios habló, tenemos que aceptarlo, tenemos que abrazarlo. La palabra de Dios nos dice que Dios es suficiente y que si alguno no se conforma con su palabra, con su evangelio, entonces está envanecido, es un ignorante, delira acerca de cuestiones y contiendas y hace que todas esas malas actitudes se puedan mover en medio de los grupos, cuando no estamos unidos y perseverando y aprendiendo en lo que ya Dios dejó establecido. Primera de Corintios 15:1 dice, además les declaro, hermanos, eso también lo leímos, no lo busque, les declaro el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron y en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. ¿Cuál palabra? ¿Qué palabra Dios nos ha dejado para que nosotros con toda seguridad, alguna vez le han preguntado, si hoy se muriera usted o cuando sale a compartir la palabra, si usted muriera el día de hoy, ¿para dónde va? ¿Le han dicho alguna vez? O usted cuando les pregunta y le dicen, ¿y usted sabe a dónde va? ¿Cómo usted tiene la certeza si usted hoy muriera, a dónde va? Y cuando usted le dice, yo sé que si yo muero el día de hoy, yo voy con Dios, yo voy al cielo. Y eso lo toman como parte de soberbia. ¿Le ha pasado? ¿Usted se cree tan santo que cree que si el día de hoy se muere se va al cielo? Es que no entienden la claridad que el evangelio trae a nuestra vida y a nuestro corazón. La palabra de Dios es tan clara y nos dice, si retienen la palabra, ¿qué es lo que nos hace tener certeza, hermanos, de que el día que la muerte llegue, usted va a estar en la presencia de su Creador? Porque usted tiene el conocimiento y usted sabe que esa palabra que se nos ha predicado, la hemos retenido y perseveramos en ella. Eso nos hace creer que estaremos con Dios, no porque somos perfectos, ni porque somos tan santos, sino porque tenemos el conocimiento y creemos que Jesucristo, porque ese es el evangelio, ahí está,
Dice, si no creéis es en vano, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Ese es el evangelio que nos da salvación, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Se da cuenta que ahí no hay bondad en nosotros? Perfección en nosotros es el creer, el saber que Cristo se compadeció de nosotros, que decidió, aún conociéndonos, dar su vida en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados. Dice, entonces Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme, y vuelve a mencionar otra vez las Escrituras. El fundamento de nuestra fe no es un pensamiento vago, no es un pensamiento que nos viene y creemos y quizás sí, quizás no. Es algo que está escrito y que es inmovible. Nadie puede quitarlo de ahí. Nadie puede cambiar lo que Jesús hizo. Mire, hermano, voy a decirle un poco cómo es que nosotros podemos permanecer en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo podemos permanecer cimentados en la palabra, en las Escrituras? ¿Cómo es que lo hacemos? Lo único que nosotros tenemos para saber cómo Dios quiere que vivamos, ¿qué es? Que alguien me diga fuerte. ¿Cómo nosotros sabemos cómo Dios quiere que vivamos en esta tierra? ¿Cómo usted lo sabe? A través de la Biblia, a través de su palabra. A través de la palabra conocemos el carácter de Dios, conocemos quién Dios es, pero también conocemos su voluntad para nuestra vida. La palabra de Dios es como un espejo en el que en cada circunstancia, en cada momento que usted no sabe qué decidir, usted puede ir y reflejarse y ver lo que Dios dice. Cuando nosotros nos aferramos a cosas y decimos, esto es correcto, así puedo vivir, pero usted viene a la palabra, Dios le refleja si usted así debe vivir, si esa es su voluntad o si necesita ver cambios en su vida. Entonces, la palabra de Dios, la Escritura, es el fundamento de nuestra fe. En ella conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, pero también aprendemos cómo debemos vivir la vida cada día. Entonces, la Biblia, un poquito de información, es el libro que más publicaciones ha tenido en la historia de la humanidad. Desde su primera impresión, 1455, por Gutenberg. Él creó la imprenta, inventó la imprenta con el único propósito de poder imprimirla. Qué poderoso, ¿no? Que haya gente que está preocupada porque las palabras de Cristo, porque la voluntad de Dios no se perdiera. Entonces hace esa impresión y ahora nosotros, gracias a eso, podemos disfrutar de ella. 6,000 millones de copias de la Biblia vendidas o impresas. Ningún otro libro, dice, se acerca ni remotamente a esa cantidad. Traducida en 1,300 lenguajes. Qué poderoso es que el día de hoy nosotros podemos ver gente en otros países y cómo se ponen alegres cuando les llega gente donde hay tanta pobreza y les llegan las Biblias y lo reciben como algo tan grande, tan poderoso y en su propio idioma. Eso solo Dios pudo hacerlo. Usted sabe que usted, por ejemplo, va a las tiendas regulares y empieza a buscar entre los estantes. Los libros están catalogados de acuerdo a lo que representan. Hay libros de historia, hay libros de ciencia ficción, hay novelas, hay de todo. Y ha habido una lucha interna pegada porque en la palabra de Dios, la Biblia, se ha quitado del lugar de historia, porque usted sabe que la historia, ¿qué significa? Algo que sucedió, algo que es real, que pasó, y si no hubiera pasado, entonces vienen y pelean por quitarlo de ese lugar, y como no hay pruebas de que pasó, pueden quitarlo y llevarlo a un libro de ciencia ficción, pero hasta el día de hoy demandas, y la Biblia permanece todavía como algo que es verídico, que es creíble, que ha sido comprobado. Entonces, ¿por qué será que la palabra de Dios o la Biblia es un libro que en todos lados lo vemos o no? Ayer pasamos a una gasolinería en donde ni siquiera usted se imaginaría, y de pronto veo un estante y me entretuve ahí tanto rato porque tenían tantos libros con buenos mensajes, pero tenían Biblias y digo, no, la verdad no me había tocado verlo en una gasolinería, pero digo, qué lindo, ¿no? Que ninguno de nosotros
pueda decir, yo no leo la Biblia porque no tengo una, porque la puede conseguir en la Walmart por quizás hay de $2.99 al alcance de todos. Si usted va a un website, la ofrecen gratis, usted puede pedirla. Así es la palabra de Dios. Dios se encargó que fuera difundida en toda la tierra, que todos tuviéramos al alcance de poder abrirla, de poder leerla. Y hubo hombres, hermano, que estuvieron dispuestos a dar su vida por la palabra de Dios. Y uno de ellos, que a veces no nos gusta mencionarlo, es Martín Lutero. Él fue uno de ellos que se aferraba tanto a la escritura y le molestaba tanto que se tratara a la iglesia de llevar por normas y cosas que no estaban escritas, que él fue capaz de luchar. Por eso escribió sus 95 tesis, fue, las plantó ahí, porque él estaba dispuesto a dar su vida. Los excomulgaron, lo querían matar, dispuesto a dar su vida para que la palabra de Dios viniera a llegar a las vidas, a los corazones, pura, sin manipulación, porque desgraciadamente Dios nos ha creado. Y obsérvese, mire, vea sus manos, las hizo perfectas. Dios nos ha creado en perfección físicamente, aunque nosotros somos los que nos despreciamos. Pero Dios nos ha creado en tanta perfección, pero nuestro corazón es el que más daño nos causa, porque vuela lejos de la voluntad de Dios y es cuando empieza a hacer tantas cosas equivocadas. Este grupo de personas, lo que hacía que permanecieran unánimes en un mismo pensamiento era tener claro el propósito, para qué estaban aquí en la tierra, y no se desviaban, porque cada vez que su mente, o venían nuevos maestros o venía nueva gente a quererlos sacar de lo que era la verdad, ellos eran capaces de volver y decir, recuérdanos, enséñanos. Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Cada vez que usted tiene dudas acerca de algo, su propósito de existencia, el por qué está aquí en esta tierra, vuelva nuevamente a las Escrituras, porque es la única manera en la que la iglesia de Jesucristo se va a mantener unida. Hoy vemos tantas divisiones. Póngase usted a pensar, ¿cuál de las otras religiones que conocemos se encuentra tan dividida como el cristianismo? Ninguna. Usted conoce los testigos de Jehová, tienen sus sedes, sus salones, súper unidos, y usted no los saca de ahí. Los católicos, unidos, una iglesia local en cada lugar, y todos se lo defienden, lo que ni conocen, pero lo defienden a capa y espada. Y nosotros como cristianos, no. Los mormones, sus grandes templos, ¿de dónde cree que sale todo eso? De gente que está unida en un mismo pensamiento. No les llueve el dinero del cielo, pero están unidos, y la unión hace la fuerza. Y los cristianos, hermano, al pronto que está a su lado, y los cristianos. No diga los cristinos, dije los cristianos. Bien, gracias. Que tenemos el evangelio de Cristo, que tenemos la verdad que cambia, que transforma, que convierte el alma. Mire, se lo voy a leer aquí en la Biblia. Ese sí, si quiere, búsquelo. Hebreos 4:12. Vamos a ver el poder de la palabra, de las Escrituras, la doctrina, el evangelio de Cristo. Mire el poder que tiene. Y esta arma poderosa, llamada la espada del Espíritu, Dios la ha puesto en nuestras manos. Y nosotros como iglesia, dormidos, peleándonos unos con otros, viviendo nuestra banalidad y desperdiciando esto tan poderoso que Dios nos ha dejado. Dice aquí la palabra de Dios, Hebreos 4:12, ¿lo tienen todo? Amén. Mire, fíjese lo que nos dice. La palabra de Dios dice, tiene poder, fíjese, tiene dirección. Nos dice cómo alcanzar nuestro propósito. Es la revelación de Dios para el ser humano. Mire lo que dice, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es que causa algo que está vivo. Vida, es viva. La palabra de Dios no está muerta. Algo debe causar en nuestro corazón cuando la escuchamos. Pero nuestro corazón ya está tan endurecido, tan lleno de zarcillos. Le ha pasado hace poco a mi hija, su carro tenía problemas para encender. Entonces pensamos que era la batería, y cuando fui a revisar la batería tenía tanto sarro alrededor, algo que se le forma ahí. ¿Lo han visto alguno de ustedes?
Eso que estaba alrededor no permitía que agarrara corriente, porque estorbaba, era sarro, era mugre, era lo que se ha formado ahí. Eso a veces pasa en nuestra vida. Nuestro corazón está tan rodeado de sarro, de tantas cosas, tierra, que la palabra viva de Dios que nos está hablando cuando llegamos a su casa, rebota, no hace corriente, porque hay unas capas encima que están protegiendo para que esa palabra no llegue. Pero dice aquí, la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? ¿Alguien que me pueda decir para usted qué es eficaz? Efectiva, real. Efectiva, que sirve. Entonces, ¿cómo puede ser que si la palabra de Dios es viva y es eficaz, no ha hecho un cambio en algunas vidas? ¿Cómo puede ser que eso pueda pasar si la palabra de Dios dice es viva y es eficaz? No es algo que pueda fallar. Y cuando usted y yo salimos afuera a compartir las buenas nuevas, y cuando estamos convencidos, porque sabe que algo de lo que nosotros no estamos convencidos no puede convencer a nadie. Algo que usted no está firme creyendo en el trabajo secular, hermanos. Nosotros tenemos que estudiar todo el mercado, lo que está pasando, todo. Y cuando alguien viene y nos dice algo, con toda seguridad le podemos afirmar esto es así. Aunque le duela, aunque sus emociones, a veces yo tengo que decirle a clientes así en su cara, no, usted no califica. Pero allá me calificaban para 500,000, vaya allá, porque no califica. Y si no califica, en ningún banco lo van a calificar porque sabemos el proceso, las normas, tenemos conocimiento. Lo mismo es en la palabra. Si usted sale afuera y le quiere compartir a alguien, es la palabra de Dios, es viva, puede hacer cambios en tu vida, puede transformar tu historia, puede cambiar tu familia, pero no está sucediendo en nuestra vida. ¿Quién lo va a creer? ¿Quién puede creer algo que nosotros no reflejamos, que no enseñamos? El cristianismo, y yo sé que todo tiene que ver en parte de conocer la verdad. Desafortunadamente, entre los muchos que decimos tener la verdad en nuestras manos, conocer ese Dios poderoso, muy pocos podemos reflejarlo. Y yo sé que hay vidas a nuestro alrededor que están fuera de nuestro control, pero yo estoy hablando de nosotros mismos, porque aún la palabra de Dios dice que la salvación es individual. Esa palabra tiene que causar algo en nuestra vida para que nosotros entonces podamos hablarlo y proyectarlo a otros, pero no tiene falla. Mire lo que dice, es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Usted se imagina una espada con filo? ¿Cómo es de cortante? Pero imagínese que tuviera esa espada y dice, es que creo que la metí por el lado equivocado, por eso no causó nada en el corazón. Pero dice, toda espada de doble filo. Una espada de doble filo corta por un lado y corta por el otro, no tiene falla. Tiene que hacer algo en las vidas. Dice, y penetra. Mire la palabra de Dios, la escritura, qué tan efectiva es. Penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu. O sea, la palabra de Dios causa un cambio en nosotros en todos los aspectos. No hay una área en nuestra vida que nosotros podamos decir, la palabra de Dios entró, pero en esta parte no hizo un cambio en mi vida, porque es que esa parte está, cuando hay un corazón dispuesto, dice, penetra lo más profundo hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la escritura, la doctrina en la que permanecían los primeros cristianos. Ellos sabían que con Dios no había juegos, hermanos. Ellos lo entendían y era tan así latente en sus vidas, que usted recuerda cuando llegó Zafira, su esposo, que vinieron a la edad y llegaron con los apóstoles a traer la parte supuestamente de lo que habían adquirido, y que ellos con toda firmeza le dijeron, ¿por qué has engañado al espíritu? Vas a caer muerto. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. Y después vino la mujer y le dijo, los que sacaron a tu esposo, ahí van saliendo, y tú vas a caer igual que él. Y caía muerta, porque en ellos no había duda.
del poder de la palabra, de lo que Dios habla y de que Dios conoce a profundidad nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Dice, Dios los discierne. A la gente a nuestro alrededor a veces la engañamos con cuentos, ¿sí o no? Fingimos ser personas que no somos. Aparentamos, damos una apariencia de cristianos, pero muchas veces no lo somos. Pero sin embargo, cuando la palabra de Dios es nuestro espejo, Dios discierne lo más profundo, aquellas áreas que nosotros decimos, esa área ya, Dios trabajó ahí, está curada, pero la palabra de Dios nos lleva y nos deja ver. Hermanos, hay un conjunto. Yo sé que todos decimos, ¿por qué no puedo ser de esta manera? ¿Por qué no puede haber cambio en mi vida? ¿Por qué no? Pero la palabra está para todos y gratis para todos. Todo lo que causa está a disposición. El estar creyendo que es real nos lleva a estar en unidad. Todos. Ellos estaban unidos, perseveraban. Perseverar no es fácil. Hay un conjunto de hábitos espirituales. ¿Cuántos de los que están aquí conocen o tienen idea cómo trabajan los hábitos en nuestra vida? ¿Alguien? ¿Tiene algún hábito? Por ejemplo, en su alimentación, en ejercicio. ¿Cómo trabajan los hábitos? Cuando empezamos, nos cuestan trabajo. Sobre todo las mujeres que siempre andamos en dietas y inventando nuevas cosas y tratar de cambiar nuestros hábitos de comida. Es tan difícil, tan duro. Y empieza un día y mal, y sobre todo cuando se trata de alimentación, le sabe mal la comida, le sabe a nada, pero sabe que le hace daño a lo otro y quiere cambiarlo, y empieza con tanta dificultad. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? Automáticamente usted sabe lo que tiene que hacer, lo acepta, lo abraza y le da gusto hacerlo, porque se convierte en un hábito en nuestra vida. Así es el cristianismo también. El hábito de la oración, todas las disciplinas espirituales, los hábitos espirituales llevan un tiempo y tienen un proceso. Empezamos oración, leer la palabra, congregarnos, y todas esas cosas van causando algo en nosotros, pero es un proceso. Y por eso dice, ellos perseveraban, porque se necesita perseverancia. Nos reunimos y algunas veces usted ve más personas, otras veces menos, unas veces llegan unos, otras veces llegan otros, pero hay unos que están siempre perseverando, ¿cierto o no? Que no importa lo que pase en su vida, usted persevera, porque ha creído a la palabra, porque hay convicción en su vida, porque sabe la meta, conoce el propósito, y no hay nada que lo pueda apartar de lo que usted ya ha creído. ¿Por qué le llaman la espada del Espíritu? Mire, primero le voy a leer, no lo busque, pero le voy a leer la traducción al lenguaje actual. ¿Cómo describe lo que es la palabra? Que a veces se nos hace un simple libro. Mire, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Mira el lugar que le está dando a la Escritura. Dios mismo hablando, y así nosotros lo tenemos que recibir, para que cause un peso en nosotros. Dios hablando, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra lo más profundo de nuestro ser y ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué le llamamos o por qué le llama la espada del Espíritu? Segunda de Timoteo 3:16, todo lo que está escrito, porque a veces decimos, ese libro, ¿quién lo escribió? Recuerdo la vez que mi papá me dijo, ¿qué tal que fuera una bola de locos que se les ocurrió? Pues eran unos locos súper locos y súper sabios, y de verdad tenía que haber algo especial en ellos, porque esa palabra lo que emana es sabiduría, bendición, provisión, nos da vida. Entonces dice aquí, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, inspirado por Él, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo se debe vivir. Esa es la doctrina en la que perseveramos. No es cualquier cosa. Llegamos al templo, llegamos aquí, escuchamos, y no es cualquier cosa lo que escuchamos, es lo que nos enseña cómo debemos vivir para poder ver los resultados que queremos ver. No podemos creer que Dios ha creado todo lo que existe
y creó la humanidad, y hay gente que está diciendo, pero qué miserable es mi vida, ¿para qué vivo? ¿Por qué mejor Dios no me la quita? Porque todo lo que vivo no me gusta. Pero has regresado al que te creó y te dejó las instrucciones para saber cómo debes vivir la vida y puedas entonces ver los resultados que quieres ver. La palabra de Dios dice, es efectiva. Segunda de Pedro 20:21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, la palabra de Dios es Dios mismo hablando, no viene de ningún hombre. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El humano no lo hubiera creado, porque todo lo que está escrito va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos. Todo lo que nuestra carne desea, lo que la palabra de Dios habla, es contrario a esos malos deseos. No hubiera nacido en un hombre, por eso le digo, demasiado sabio para escribirlo, porque ¿quién hubiera ido, por ejemplo, el hombre que le gusta tener varias mujeres, ¿quién se hubiera ido a poner a escribir no adulterarás? El que le gusta tomar lo ajeno, robar, no robarás. El que le gusta mentir y siempre hay mentira en sus labios, no mentirás. ¿Quién se le hubiera ocurrido escribir eso? Esto solo puede venir de parte de Dios, que sabe que todas esas cosas causan daño a nuestra vida, y lo que Dios está siempre haciendo es tratando de evitar que seamos dañados, pero nosotros no lo podemos comprender de esa manera porque va en contra de lo que a nosotros nos gusta. Pero cuando tenemos hábitos y aprendemos a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, es cuando verdaderamente podemos disfrutar la vida en plenitud, como Él lo habló. Entonces dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios inspiró a ellos para que escribieran lo que era su voluntad. Primero lo hizo con Moisés, hablándole cara a cara, y después a través del Espíritu Santo mostrando su voluntad, y eso es lo que nosotros ahora tenemos. Entonces el Espíritu Santo es en sí el que nos permite entender la palabra. Si no tenemos al Espíritu Santo no podemos entender nada. Dice 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y nosotros, a ver, diga, nosotros podemos comprender la palabra, podemos entender lo que es bueno, porque dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Mucha gente no puede entender la palabra, no puede comprender, y sobre todo creo que tiene mucho que ver nuestra naturaleza humana, como nosotros somos. Usualmente, como nosotros somos, creemos que Dios es. Si nosotros somos egoístas, creemos que Dios es egoísta. Si nosotros somos personas que solo vemos por nosotros mismos, no podemos aceptar que alguien se haya despojado de sí mismo por amor a nosotros y que haya decidido darnos un regalo que no merecíamos. ¿Quién de ustedes lo ha hecho, hermano? Levante así su mano. ¿Quién de ustedes ha dado su vida por algún amigo? Ninguno, porque si no, no estuvieran aquí. ¿Quién de ustedes se ha quitado lo que va a comer para darle de comer al que no tiene? ¿Quién de ustedes ha salido de su casa para meter a los que están afuera sin cama donde dormir? Pensamos tantas cosas, pero Cristo no pensó nada. Él solamente dijo, estos tienen necesidad de esto, y Él fue a la cruz a suplir nuestra necesidad. Entonces, muchas veces no podemos discernirnos y el Espíritu de Dios no está en nosotros. Él es el que nos da poder también para usarla. Entonces necesitamos aprender a abrazar la palabra de Dios para poder estar unidos a ella. Todos tenemos diferentes, quizá, nacionalidades, cultura, hemos crecido de manera diferente. La única manera de estar en acuerdo y tener en común todas las cosas dentro de la iglesia, no le estoy hablando de su casa, no estamos predicando acerca de su familia, su casa, dentro de la iglesia, para poder estar
unidos en un mismo sentir, tener en común todas las cosas, necesitamos creer que la Escritura es lo que nos va a guiar como iglesia. Creer que Jesucristo vino a la tierra a dar su vida y que a nosotros, cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, nos corresponde ir y mostrar eso a los que están necesitados afuera. Ese es el propósito de la iglesia y así debemos de funcionar, unidos en la Escritura, permanecer en la palabra. Cuando nos estemos desviando o estemos quizá pensando de manera diferente, tengamos dudas acerca de algo, acérquese con confianza. ¿Sabe qué? Pastora, usted estaba hablando de algo que yo no lo veo de esa manera, que yo no lo comprendo así, que de dónde o qué base usó usted para hablar lo que estaba hablando. Entonces podemos tener una conversación para poder seguir teniendo en común todas las cosas. Todo lo que hablemos, hermano, todo lo que expresemos, aun cuando vamos afuera, cuando estamos hablando la palabra de Dios, tengamos la certeza que ese contenido no viene de inspiración humana, sino que es la palabra de Dios lo que estamos nosotros hablando. Amén.